Gracias por preferirnos con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, destacó la estabilidad macroeconómica de la que goza República Dominicana y precisó que el año que finaliza el gobierno se va a economizar $1 en cuanto a la tasa de cambio proyectada en el presupuesto nacional, debido a que estimó para el dólar un valor de 39.50 pesos y se terminará en el año con una tasa de cambio de 38.50 pesos. Los consumidores de Estados Unidos gastaron unos 11.400 millones de dólares en el Viernes Negro pasado, un 6.6% más que un año antes, logrando un nuevo récord para la fecha que inicia la temporada de ventas de fin de año. Mañana sale del país una delegación de técnicos dominicanos hacia Washington, donde se reunirán con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. La misión dominicana corresponde a técnicos del Ministerio de Hacienda y el objetivo es dar un paso más para lograr avanzar los trabajos para la 7ª y 8ª revisión del Pacto Stand-by firmado por el país en octubre del 2009. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, Rosana Ruiz, José Manuel Luna Valiente y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Hoy, como todos los lunes, siempre venimos nosotros con una serie de informaciones económicas que se manejan los fines de semana, muchas de las cuales son de mucho interés para lo que son los intereses y para lo que son las decisiones económicas que debemos tomar en el día a día de nuestras actividades productivas. Estamos ya en una época del año donde la gente se calienta mucho, se pone muy contenta, tiene algunos dineros extra para gastar y se nota un gran movimiento de la actividad. Yo creo que todavía no se han pagado doble sueldo. Pero sin embargo ya en esta época uno ve el movimiento y en cierta medida el dinamismo y la contentura de la gente en las calles y en todas partes. Y el freíto también. Sí, es una de las cosas que tiene esta época del año, ¿no? Que uno se olvida un poco de los problemas, aunque continúen ahí tal vez un poco agrandados después que pasa el mes de diciembre, cuando se gasta mucho dinero, se usa mucha tarjeta de crédito y ese tipo de cosas. Pero lo pasamos bien en diciembre, Rosana. Así es, bueno, un placer, amigos y amigas de Agenda Económica. Como tú dices, Luis, el último trimestre del año se caracteriza en la economía por un mayor movimiento comercial, mayores niveles de ventas en todos los sentidos, donde siempre los sistemas financieros tienen una demanda de liquidez. Se mueve el circulante casi 3 veces a lo que es en los trimestres anteriores, el manejo de circulante en la economía. Y ahora recién vimos en Estados Unidos lo que aconteció en el Viernes Negro, el viernes pasado, después del Día de Acción de Gracias, donde se superaron cifras de ventas récord que no se habían obtenido en todo el tiempo en Estados Unidos. Y donde hoy mismo lunes con el tema de las compras por internet también se fue a un nivel totalmente inesperado para lo que eran las expectativas, de manera que eso es parte de lo que es ese calentamiento, como tú dices, Luis. Y aquí mismo esta semana la mayoría de las empresas privadas, incluso también parte de algunas instituciones autónomas y descentralizadas, también empiezan a entregar sus bonificaciones y se nota ese movimiento, esa arteria comercial en todo lo que es las compras mayoritarias y minoritarias. Sí, como no, buenas noches, Rosana, Luis, bienvenida, teníamos tiempo que no estabas con nosotros. Sí, estaba fuera del país.
No hay duda que el tema del consumo, uno de los temas importantes de fin de año y de cierre de año de este trimestre. Hay una feria de auto del Banco Popular ahora. Hay feria de auto, hemos terminado feria de muebles. A partir del 1 de diciembre, de diciembre al 4, del 1 al 4 de diciembre. Exacto. Quizá una de las expectativas interesantes que, haciendo el mismo símil con los Estados Unidos, es tener la misma oportunidad que tiene el mercado norteamericano de comprar 52 billones de dólares en tan solo unos pocos días, 2 o 3 días nada más. En un día prácticamente, en un día, porque el viernes fue el día que todo el mundo salió a aprovechar los precios los bajos. Especiales, los descuentos, y habían descuentos por todas partes, tanto por internet como en compras directas en los centros comerciales. Para hoy lunes está el tema de los descuentos y los precios especiales en el mercado electrónico. O sea, y ahí es donde se volca la gran cantidad de consumidores. Pero datos interesantes de estos días, que aproximadamente unos 200 millones de norteamericanos hicieron una labor de compra, por lo menos. Y un promedio, de casi 400 dólares per cápita por persona. Que es un 15% más que lo que pasó el año pasado, lo cual ha puesto a los Estados Unidos en una expectativa muy interesante, y los analistas, sobre todo, tienen la opinión y dan como un hecho de que es un respiro alentador a la crisis norteamericana y que crea un indicador interesante, sobre todo cuando quedan fechas muy importantes de consumo en los Estados Unidos, como es la Navidad, como es el día de Santa Claus, como es fin de año, en donde los norteamericanos realmente gastan mucho dinero. Y el año pasado y los años anteriores, desde 2008 a la fecha, eran años muy escuetos presupuestalmente, en donde la gente básicamente miraba la bomba de gasolina y le decía, cuidado, ¿qué te pasa con un centavo? No, Cierto, y tenía temor de consumir, pero ahora se ha roto un poquito ese conservadurismo que tenía, y se lanzaron a los moles. Precisamente el gran tema y el gran problema de la economía norteamericana es la poca actitud de gasto del pueblo norteamericano, o sea, porque es una economía consumista, y el pueblo norteamericano quedó tan lesionado de la crisis y tan endeudado que prácticamente no estaba respondiendo a los estímulos y a las medidas que se estaban adoptando de parte del gobierno para precisamente dinamizar el consumo, que es lo que la economía norteamericana necesita para reactivarse. Y el hecho de que ahora se rompiera el récord de venta y continúe, ¿no?, la dinámica de venta es realmente una noticia bastante curiosa. Y ojalá fuera alentadora, o sea, represente un cambio, porque si así es, la economía puede comenzar entonces a reactivarse y a resolver ese gran problema de desempleo que tiene. Así es, y volviendo al ámbito dominicano, el hecho de que recientemente la Junta Monetaria, las autoridades monetarias liberaran un 1% del encaje legal, una proporción del encaje legal, esto significa que los bancos tendrán más disponibilidad de recursos para colocar al sector de la construcción, al sector de consumo, al sector vivienda dentro de la construcción, a las microcréditos. O sea que es una parte también adicional de dinamizar la economía. Por eso la expectativa es de que, como señaló el gobernador en su discurso aniversario, es entre 4.5 y cercano al 5% la proyección de crecimiento del presente año. Que tomando el contexto internacional, terminar con una inflación cercana al 8% y un crecimiento de casi el 5%, es bastante satisfactorio si uno relaciona qué está pasando en Europa, que va a crecer cercano al 1%, Estados Unidos cercano al 2% y América Latina un 4%. De manera que nosotros terminar con esa proyección que tiene el Banco Central es algo alentador. Y vimos una reseña anunciando que una misión de ministros de la República Dominicana del equipo económico visitará al Fondo Monetario Internacional en Washington para callar a algunos que habían dicho no, que el acuerdo no existe, que se rompió, que ya no hay acuerdo, que no está vigente. El acuerdo sigue su curso, está en el proceso, se completaron seis revisiones totalmente satisfactorias. Hubo un pequeño desvío en la parte del sector eléctrico, pero impactado básicamente por el tema de los aumentos del petróleo, que escaparon a los propios pronósticos del Fondo Monetario Internacional y de las agencias calificadas en esta materia. De manera que es un elemento muy puntual
y se va rumbo a coordinar lo que es la culminación de la 6ª y la 7ª revisión. Ellos vendrían en diciembre, de manera que se puedan hacer los aprestos para que pueda cerrar exitosamente, como se prevé, este acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. A propósito de lo que tú mencionas, Rosana, yo quiero referirme a un editorial del Nacional de ayer, un interesante editorial, que estaba comentando unas palabras del gobernador pronunciadas ante un grupo de estudiantes de varios colegios que estaban participando en una especie de concurso de pintura o algo parecido, una actividad del Banco Central. El gobernador en esa, parece que los estudiantes le hicieron algunas preguntas. Él decía que en la República Dominicana no hay una crisis financiera en el sentido de la palabra, porque en verdad no existen los elementos que tipifican un estado de calamidad como el que, y aquí estoy leyendo, como el que representa una crisis financiera, como es el no pago de la deuda pública, una aguda crisis fiscal, una inflación galopante, una desestabilización del tipo de cambio y de la tasa de interés bancario y un decrecimiento del Producto Bruto Interno. Esos son los elementos básicos que el gobernador citaba, que no existen en la economía dominicana como para que se hable de crisis financiera y de crisis económicas. Como muchos políticos y mucha gente está hablando que la economía está paralizada, que no estamos teniendo dinámica, que no estamos creciendo. Sin embargo, el gobernador dijo que más que una crisis, lo que nosotros tenemos es una economía que está creciendo más lenta de lo previsto, y habla también de que estamos trabajando y desenvolviéndonos, a pesar del crecimiento que ha tenido la economía durante los últimos años, nos estamos moviendo en un círculo donde no se combaten los elementos esenciales de la pobreza, porque a pesar de ese crecimiento existe la pobreza, existen problemas, y él entiende que esos problemas hay que enfrentarlos sobre la base de invertir en educación, de resolver problemas de vivienda, de resolver problemas de salud, esos elementos básicos. Y yo le agregaría a eso sobre la base de crear más empleos productivos. Es decir, nosotros necesitamos que eso ocurra. Y aquí tengo que referirme, por ejemplo, a lo que acaba de decir Ignacio Lula da Silva en Colombia, donde él dice que 25 millones de brasileños salieron de la pobreza durante su gobierno y que pudo aumentar el salario mínimo en un 62% durante ese periodo, y que ese fue el elemento fundamental, y que eliminó lo que es la intermediación y creó 12 millones de una especie de tarjeta solidaridad a base del sistema de bancarización. Dijo que lo primero que hizo fue resolver el problema de poca bancarización, es decir, hacer que los brasileños tuvieran cuentas bancarias, y después darle la ayuda directamente a esa gran masa de la población, haciéndole un depósito en su cuenta, para eliminar a los intermediarios que muchas veces se quedan con buena parte de la ayuda que un gobierno le puede dar a las grandes masas de la población. Y él señala eso como su principal logro y lo que más le satisfizo durante su gobierno. Y yo creo que eso es un elemento importante, porque basó todo su gobierno en el combate a la pobreza, haciendo mejorar las condiciones de vida. Y entonces él dice que si la gente sale de la pobreza, eso es mucho mejor para los propios ricos, porque tú le das capacidad de compra, le das capacidad de consumo y le hace mercado a los que tienen actividades productivas, a los que tienen empresas. Entonces, eso es mejor que tú quitarle lo poco que tú le puedes dar, lo poco que se le puede dar, y no dejarlo con capacidad de consumo. Yo creo que el principal elemento para tú combatir la pobreza es poner a la gente en condiciones de que puedan consumir. Así es. Vamos a una pausa y regresamos.